Buenas tardes, mi nombre es Guillermo David, soy director de Coordinación Cultural de la Biblioteca Nacional. En mi nombre, en nombre de su director, Juan Sasturain, les doy la bienvenida y les agradezco mucho su presencia a este acto, que es la presentación de un amigo de la casa, Juan José Villaini, El Arpa y el Océano, el libro de relatos y cuentos maravillosos, que vamos a tener el honor de conversar sobre el libro con el embajador de Irlanda, recientemente llegado al país, Gerard McCoy, con Jorge von de Vrieder, traductor, poeta, amigo también, amigo del mundo irlandés y argentino, y por supuesto con Juan José Villaini. Así que bueno, le cedo la palabra al embajador. So thank you very much. Hope you can all hear me. Hope you can all understand me. I was very brave this evening. I walked the short distance from the Embassy of Ireland, which is just a few blocks away, to here at the National Library. I did check on my phone before I came that the street is called Calle Aguero, but as a Man City supporter, I have been told it's not called after Sergio Aguero, but nevertheless, at least it worked and the name stuck in my mind. So I'm delighted to be here. Thank you for your very kind words. Díomh Gwynna Bushla, Garrod Mogéis Andam is gone honest firm at that Ansha India. Mi nombre es Gerard McCoy, en español Gerardo, y soy el nuevo embajador de Irlanda en Argentina. Llegué en Argentina hace casi un mes y esta es mi primera vez en la Biblioteca Nacional. Me gustaría agradecer al director, señor Juan Sasturain, por permitirnos realizar la presentación de este libro hoy. También quisiera agradecer al director de Cultura, Guillermo David, y el escritor y traductor Jorge von de Vrieder. Estoy muy contento de poder participar en el lanzamiento del nuevo libro de Juan José Villaini, El Arpa y el Océano. Tuve la oportunidad de encontrarme con Juan José la semana pasada. Soy muy consciente de su trayectoria y de la relevancia de su trabajo literario, en especial lo relacionado con la literatura irlandesa y la historia de los irlandeses en Argentina. Espero encontrarme con todos ustedes en la Embajada de Irlanda pronto. Muchísimas gracias a todos y a todas y espero que disfruten de esta tarde. Thank you very much. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos y todas a la Biblioteca Nacional, que supongo que Guillermo estará de acuerdo, es la casa de todos nosotros. Es una perogrullada comenzar diciendo que Argentina es un país que se construyó sobre gente venida de todas las latitudes, pero la verdad que es cierto, y por lo tanto recordarlo una vez más en esta circunstancia particular me parece que es pertinente. Es interesante pensar que muchos de los hijos de los distintos pueblos que llegaron a este país dejaron algún tipo de testimonio a propósito de su venida, su paso por la Argentina, sus vicisitudes, sus alegrías, etcétera, etcétera. Yo recuerdo muy especialmente, por ejemplo, la emoción que me dio allá lejos hace tiempo haber leído, por ejemplo, Los gauchos judíos de Gerchunov, en donde se contaba justamente la inmigración de los judíos askenazí al norte de la provincia de Buenos Aires, el sur de la provincia de Entre Ríos, etcétera, etcétera. Y
el curioso efecto que me causó pensar que en algún momento alguien que viene de afuera empieza a ser argentino y luego, trasladando eso a la experiencia personal, no me quedó otro remedio que pensar que en algún momento mis antepasados empezaron a ser argentinos y tan argentinos resultaron que a pesar de que mis bisabuelos y abuelos vinieron de Europa, perdimos completamente los orígenes europeos y hasta el apellido. Mi apellido es un apellido que quedó escrito de acuerdo a lo que entendió la persona de la aduana. Mi abuelo vino, dijo Van der Bruder y quedó Van de Brieder. Así que cuando me preguntan digo que mi apellido es totalmente argentino. El haber perdido mis orígenes en cierto sentido me dio una ventaja. Y esa ventaja la encontré leyendo a Borges, cuando Borges en un momento dice que los americanos del sur y los americanos del norte podemos ser mejores europeos que los europeos y además americanos, fundamentalmente porque no nos debemos a una única tradición, no tenemos que tener devoción por una única tradición, sino que podemos elegir lo mejor de cada una de las tradiciones existentes en el viejo mundo y aparte tener nuestra propia vida en tanto americanos. Eso, si se piensa, es una riqueza. Y con esa riqueza me da la sensación de que los distintos escritores, a través de las distintas épocas, han hecho un montón de cosas. Quisiera entonces señalar que hay dos formas de existencia de Irlanda en la literatura argentina. Una en donde Irlanda tiene la posibilidad de ser tematizada, para decirlo de manera un tanto brutal, y empleada para lograr algún determinado fin. Doy dos ejemplos muy rápidamente. Uno, por supuesto, el de Borges, que se refirió a Irlanda en muchas oportunidades y que se refirió a temas irlandeses en muchas oportunidades en su obra. De hecho, en uno de los ensayos más importantes que él escribió, el escritor argentino y la tradición, tomaba dos pueblos en el mundo para señalar justamente esa hipótesis que él planteaba de poder ser mejor que ser simplemente de un lugar, y hablaba de los judíos en general y de los irlandeses en particular, que aparte de ser judíos o irlandeses, pueden ser argentinos, alemanes, franceses, uruguayos, etc. Y el otro escritor en que pienso justamente como posibilidad de tematizar lo irlandés es Isidro Blaisten. Todo el mundo recordará Dublín al sur, pero digamos, tanto en el caso de Borges como en el caso de Blaisten, están de alguna forma fascinados por un tema, fascinados por una comunidad, y a partir de eso hacen algo. Hay otra parte que me parece que es interesante también, que es justamente aquellos descendientes de irlandeses que han escrito dentro del marco de la literatura argentina y que, como en el caso de Gerchunov que mencioné antes, también señalan en qué consistió de alguna forma el impacto de la llegada de los irlandeses a la Argentina y de qué manera los irlandeses aportaron a la Argentina o formaron parte, si se quiere, de esa cosa tan difícil de definir que es nuestra nacionalidad. En ese sentido, bueno, por supuesto, el ejemplo por antonomasia es el de Rodolfo Walsh. Hay una serie de cuentos en donde Walsh trabaja sobre justamente oficios desempeñados por irlandeses y los utiliza para establecer una ficción, pero a su vez también dejar un testimonio. Y el otro caso en el que pienso es justamente el de Juan José Delaney, que a lo largo de ya varios libros ha tenido siempre el foco puesto en las vicisitudes del pueblo irlandés a través del tiempo y a través de la historia, pero no como en el caso de un ensayista en donde se va a plantear un problema que se va a desarrollar, sino dentro del territorio un tanto más flexible, que es el de la ficción. Y acá hay un punto que me parece muy interesante respecto del libro del que estamos hablando hoy, y es que
los cuentos están también, digo cuentos y no todos son cuentos, algunos son relatos y hay algo que está en un territorio intermedio que podríamos asimilarlo justamente al del relato y el ensayo, que es justamente el último texto del libro, en donde todo lleva a pensar de alguna forma en un conato de verosimilitud. Cuando digo un conato de verosimilitud, quiero decir, en todos los casos, las historias no solamente son creíbles, sino que por su factura resultan increíblemente, ¿cómo decir?, la artesanía que lleva adelante, que las estructura, es una artesanía sumamente sofisticada en donde no faltan los datos y donde los datos en muchas oportunidades contribuyen a hacernos pensar que realmente las cosas fueron así como se están diciendo. Pero son ficciones. Y esas ficciones, en todo caso, hacen que una cantidad de detalles se imbriquen en la historia argentina, en distintos aspectos de la gran historia y de la pequeña historia, para asombrarnos. Es ahí donde de pronto un irlandés que trabaja en un campo resulta que termina dándole un verso a José Hernández para que escriba el Martín Fierro, o que, por ejemplo, otro personaje resulta ser un escritor eminente de tangos, o un personaje que apenas sabe hablar castellano, pero que, nutrido por las confesiones que recibe de su hermano cura y que anota escrupulosamente, compone tangos en función de eso y los vende para que los firmen otras personas con seudónimo. Y digamos, hay varios aspectos así de la vida argentina en donde siempre hay un irlandés. Es como si hubiera siempre una especie de figuretti, para decirlo en unos términos muy groseros, y ese figuretti resulta ser un irlandés siempre. La reconstrucción no va solamente ahí, sino que para lograr esa especie de verosimilitud, en algunos de los textos, por ejemplo, el nivel de detalle vinculado a la descripción de un lugar, la descripción de una música, la descripción de las publicidades, etcétera, etcétera, nos hacen pensar que realmente esas cosas pasaron y que, por otro lado, evidentemente, quien las ha escrito las ha vivido. Pero este tipo es 2 años mayor que yo solamente y cuenta cosas que pasaron varias generaciones antes de que nosotros hubiéramos nacido. Entonces, justamente la investigación, el andamiaje sobre el cual se van a apoyar esos cuentos, contribuyen a esa idea de verosimilitud para cosas que son absolutamente inverosímiles. Yo tengo la sensación, y con esto termino, de que entre la tensión que existe mientras uno lee respecto de lo verosímil y la certeza de la inverosimilitud, entre esa tensión es donde en buena medida vive lo mejor que tienen estos cuentos, que por otro lado son realmente muy, muy agradables de leer, muy interesantes de leer y que nos permiten ver dónde está el irlandés que cada uno de nosotros lleva adentro. Gracias. Nuevamente. Antes de entrar acá le decía a Juan José la dificultad de presentar este libro a riesgo de despoilear, a riesgo de contar el final de los cuentos, como ha dicho recién Fondebrider en un par de ocasiones. Estos cuentos suceden, en la medida que los iba leyendo, hay varios asombros que promete y que cumple el cuento. Uno son los espacios en los cuales sucede. Es la ciudad de Buenos Aires, pero es en algunos lugares muy específicos de la ciudad de Buenos Aires donde están ambientados estos cuentos. Es en un registro temporal amplio, sin embargo, en la lengua que utiliza Juan José, está efectivamente, como decía recién Fondebrider, está habitada por un lenguaje que deliberadamente sabe que ya está caduco. Hay un anacronismo deliberado que le da una sal, le da un condimento especial a los textos. Uno escucha la lengua de Roberto Arlt, escucha la lengua de los tangos. Hay un cuento muy interesante donde en un momento se narran o se reproducen dichos y publicidades radiales de la década del 40
¿no? El oído que tiene Juan José para lograr que eso no sea un anacronismo inverosímil e inconducente, sino para que funcione en la trama que está contando, es un oído extraordinario, porque le da carnadura a aquellos sujetos que hablan. Bueno, ¿quiénes hablan en este libro? Hablan irlandeses, hijos de irlandeses recién llegados, todos, sin excepción, pertenecientes a las clases subalternas. Son todos figuras del pobrerío que tratan de preguntarse qué es ser irlandés en Argentina. Aquellos que ya lo son por destino, padecen esa circunstancia. Hay mucho padecimiento en el libro, narrado en su doble situación de aquellos personajes que buscan un punto de placer o de lograr tener una vida más o menos aceptable. Hay muchas escenas que suceden en internados de monjas, hay escenas que suceden en seminarios. Es muy fuerte la presencia de figuras pertenecientes al clero en el libro. Hay historias trágicas, hay asesinatos. Con esto estoy vendiendo un poquito el libro. Hay asesinatos. No puedo contar mucho, tengo todos los cuentos, se los leí hoy, entre las 7 de la mañana y la 1 de la tarde, de corrido. No podía dormir. No puedo contar demasiado porque sería contar el final de los tiene una estructura muy Walsh, muy Borges, algunos, muy Horacio Quiroga, algunos, en el sentido de dramas tremendos que se resuelven de un modo violento allí donde no lo percibíamos, como decía Ricardo Piglia, lo que hace a veces la eficacia de algunos cuentos, que está narrando en la superficie una historia, pero lo que está por debajo es lo que va a desencadenar muchas veces un final trágico. Eso está en los cuentos. En general son vidas laceradas, vidas que han tenido su momento de felicidad, pero en un momento se perdió. Bueno, eso sí lo voy a contar. Hay un cuento terrible que asume un riesgo desde el punto de vista narrativo muy impresionante, Juan José, porque cuenta la historia de un asesino, uno de los que mató a los curas palotinos en la dictadura. Está contado desde el punto de vista del asesino, ¿no? Uno sabe de entrada que es el asesino. O sea, alguien que va y se confiesa, no voy a contar el final de todo, así que, pero se confiesa en la parroquia, al lado donde sucedió el crimen, y es un monólogo interior joyciano, de aquel que ha cargado el peso de la culpa durante toda su vida, ¿no? Y trata de esgrimir justificaciones y no logra hacerlo del todo. Entonces, es una figura trágica, totalmente shakespeariana, ¿no? Hay historias de mujeres, es un asunto interesante, es un gran desafío narrativo darle la voz a un personaje que parece un género diverso del propio. Entonces hay historias muy interesantes de mujeres que se pierden y se redimen en el mismo movimiento. No puedo contar mucho, sería contar el final de varios cuentos. Pero decirles que al final se casan y todo termina bien. Me encantaría poder decir eso, pero no es el punto. Todos los personajes tienen una doble vida, tienen una vida real y una vida que imaginan, que sostienen como una especie de afición secundaria. Hay un fiambrero que en realidad es un músico, un artista. Hay personajes que oscilan entre la elección de quedarse en la ciudad o irse a trabajar al campo, de ovejeros, que era el oficio que traía de Irlanda, ¿no? Hay pueblos de la provincia, está Mercedes muy presente, uno de los grandes sitios de la inmigración irlandesa argentina. Está el padre Faggi, que no deja estar nunca el padre Faggi, realmente, en la narrativa de Invierno Argentina, siempre aparece el padre Faggi. En fin, es un libro, yo creo que es un libro que plantea la pregunta, bajo la forma de ficción, la pregunta de qué es ser eso que decimos rápidamente con el concepto de hiberno argentinos, pero que siempre tenemos que explicar. Siempre hay la pequeña diferencia que no cierra del todo. Entonces me parece que usando los elementos de la ficción, como lo he hecho en otro contexto, que hizo su libro sobre Borges, Juan José Díaz, un gran libro sobre Borges y Irlanda, la pregunta de qué es pensar Irlanda, qué es ser irlandés, hiberno argentino, descendiente, tener ascendiente. Me gustó mucho escuchar recién al embajador pronunciar mi nombre irlandés, David, ¿no? Después lo cambiaron por David y quedó David.
y se olvidó en la familia ya eso, pero digo, esa especie de atavismo que es la que muchos de los que estamos aquí presentes, que nunca sabemos bien del todo en qué lugar colocar. El libro trabaja con esa zona ambigua, tiene un anclaje, tiene muchos puntos de anclaje históricos, hay personajes históricos que no voy a contar, pero que tienen algún tipo de vínculo con el mundo irlandés. Está Rosas, ese sí lo puedo contar porque aparece rápido en el cuento. Está Rosas, que es visitado por un invierno argentino, ¿no? En su exilio en Inglaterra. Esa es una escena fundamental, ¿no? Andrés Rivera escribió un libro precioso, Los Rosas en el exilio, ¿no? Que se lleva sus arcones con sus memorias. Rosas en el exilio escribió su único libro, él había escrito un manual del estanciero, pero escribió un libro que lo publicamos aquí en la biblioteca, por eso traigo colación, lo publiqué yo de hecho, que es un manual de lengua pampa. Es su único trabajo que le llevó muchos años elaborar, hizo 7 versiones, un manual de lengua indígena. Él hablaba algunas de las versiones de lo que rápidamente llamamos mapuzungún, lengua hablada por los pueblos mapuches. En ese contexto es que lo visita Vicente Fidel López en su momento, pero es el contexto en el cual sucede uno de los cuentos, ¿no? Es decir, ese hombre que ya es un Rosas ya desvencijado por la historia, ¿no? Y hay una trama que es así, me voy a contar, que es muy interesante, que es la por la cual este invierno argentino, irlandés, lo va a visitar. En fin, algunos de estos elementos son los que laten en los cuentos de Juan José, al igual que en Tréboles del Sur, del cual se podría considerar una segunda parte, ¿no? Su libro ya tiene como 20 años, ¿cuánto tiene? 23 años, que también son ficciones con invierno argentino como protagonistas. Pero no alcanzamos a decir del todo lo que queremos decir. Es un libro interesantísimo, divertido, triste y fascinante. Hay historia de redención, hay historia de condena, es decir, late el cristianismo, básicamente. Es un libro profundamente cristiano, en el sentido fuerte de la palabra, no militantemente cristiano, pero sí los destinos de los personajes son destinos de redención, de sacrificio, de puja, de vivir, de desgraciarse, como se dice en la gauchesca. En fin, y es la pregunta sobre qué es ser, una pregunta que siempre vamos a tratar de responder y siempre vamos a apartar un poquito, qué es ser invierno argentinos en la Argentina. Así que bueno, recomiendo favorosamente su lectura y le agradezco a Juan José haberme invitado particularmente. Necesariamente quiero arrancar agradeciendo a varias personas por orden de azar. Pienso, por ejemplo, en Juan Sasturain, el dueño de casa, que abrió la puerta de la biblioteca, y Guillermo David, director de cultura de esta casa, que de alguna manera dispuso las cosas para que salieran como están saliendo. Gracias. Por supuesto también al señor embajador, licenciado Gerard McCoy, no solo para auspiciar esta reunión, esta presentación, sino por haber auspiciado la existencia del libro. Gracias también. Y por supuesto a mi amigo Jorge von der Blieder, poeta, ensayista, y aunque creo que no se dijo, lo digo, gran traductor de escritores y escritoras irlandesas al español. Recientemente has traducido a Keenan con gran éxito. Ella es una escritora exitosa hoy en Irlanda y gracias a vos está siendo conocida acá en Argentina. Este libro nuevo, El arpa y el océano, data su origen de unos 10 años atrás. O sea, me hubiera gustado decir que lo escribí, que aproveché la pandemia para escribir un nuevo libro. No es la verdad. Son 14 cuentos y unos 11 ya los tenía cuando empezó la pandemia, pero la pandemia me ayudó a revisar mis papeles y encontrarme con estos 11 cuentos, y me dije que si escribía 3 más tenía un nuevo libro, y eso hice. Bueno, de los cuentos ya casi dijeron Jorge y Guillermo lo que había que decir. La mayoría de ellos son realistas, casi todos lo son.
Me gustó y me honró mucho la mención que hiciste vos de Roberto Art, porque en realidad casi todas esas historias se refieren o están ancladas en los poor Irish, es decir, no los irlandeses que triunfaron acá en La Pampa, porque existe la leyenda de que los inviernos argentinos, los Irish porteños son todos estancieros, y lamentablemente no es así, o no fue así. Después también escribí 2 cuentos históricos, uno relacionado, que lo mencionaste Jorge, al Martín Fierro, porque yo tengo la idea de que el inglés angeador que leemos en el Martín Fierro y que acuñó la palabra Inca la Perra en lugar de Inglaterra, no era inglés sino irlandés. Y me baso en el hecho de que los angeadores de la época, antes de la existencia del alambrado, eran fundamentalmente vascos e irlandeses, porque los criollos no querían hacer ese trabajo, para ellos desagradable y arduo, aunque muy bien pago. Y otro cuento de base histórica es la historia del padre Michael Cannon, el infame delator en la historia de Camila O'Gorman. Y finalmente, quiero decir 2 palabras sobre el último cuento, que es fantástico en el sentido no de que es extraordinario, sino que pertenece a la literatura fantástica, y que se titula Eliúgena en Notre Dame. Notre Dame, acá es la universidad, ellos dicen Notre Dame, de Notre Dame, en Indiana, Estados Unidos, y que tiene un importante centro de estudios irlandeses. Ahí me sirvo de la filosofía y la teología del monje medieval irlandés John Scotus Eugenia, para hacer una reflexión, perdonen el atrevimiento filosófica, esta teológica, de nuestra condición. Es, creo yo, un cuento religioso en el que se afirma que todo viene de Dios y todo vuelve a Él. En fin, esto es lo que puedo decir del libro, y no quiero decir más, por las mismas razones que dio Guillermo. Es decir, si yo siguiera hablando del libro no lo adquiriría. Termino diciendo que siempre se me ocurren argumentos, que siempre tengo una libretita donde anoto argumentos que me dicta la realidad, o las situaciones o conversaciones que escucho, que casi siempre escribo y que siempre disfruto de la escritura. Y bueno, espero que ustedes disfruten de los cuentos que escribí para este libro. Gracias. Bueno, los invitamos a degustar ahí una copa de vino. Tiene una idea. No, como les decía antes, cuando se casan, no, mejor no lo cuento. Aprovechando la circunstancia, antes de pasar al brindis y al buffet que todos veremos con avidez, si alguien quiere preguntarle algo a Juan José, me parece que es el momento, o hacer algún comentario o algo por el estilo, bienvenido. Y si no, bueno, los novios saludarán en el atrio. Bueno, podemos pasar a tomar un vinito y degustar algún bocadillo. Muchas gracias. Thank you.